supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Muy buenos días para todos, mis amados hermanos, sean bienvenidos. ¿Cómo han estado? Qué alegría verlos. Tome por favor su lugar. Tome su lugar, disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impida tener claridad en las enseñanzas bíblicas. ¿Cuántos hemos venido estos 2 domingos anteriores? Estamos haciendo un estudio acerca del libro de Santiago, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Hemos visto Santiago capítulo 1 y Santiago capítulo 2. Si usted no ha podido venir, pues ahí están las enseñanzas en el canal de YouTube, en las plataformas virtuales. Así que le pido que abra su Biblia. Si trae su Biblia como buen cristiano, como buen creyente, puede abrirla en el capítulo 3 del libro de Santiago. De lo contrario, pues los versículos están aquí en el monitor. Capítulo 3 del libro de Santiago. Recordemos que Santiago es medio hermano del Señor Jesucristo. Esto es una epístola general y tiene un título allí que dice la lengua. Entonces ya vamos a ver de qué vamos a estar hablando en nuestro primer bloque de esta enseñanza. Tiene 2 bloques, la lengua y la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos alguna vez hemos tenido problemas con la lengua? No cuando le sirven lengua ya en el restaurante que lo invitan y no le gusta, ¿no? Porque alguna vez nos invitaron a almorzar y a mí no me gusta la lengua. Y nos sirvieron de eso, pero eso había cualquier cantidad. Y no sabíamos qué realmente hacer. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la lengua, pero obviamente ese músculo o ese órgano tan pequeño, pero que a veces provoca grandes incendios. Ya está ahí, capítulo 3 del libro de Santiago. Vamos a abarcar desde el versículo 1. Comienza diciendo: Santiago, hermanos míos. Aunque esta es una epístola general, pues también el apóstol Santiago la está dirigiendo pues a la iglesia, también a los hermanos. Pero eso dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces habla también de inicialmente una exhortación acerca de los maestros. Muchas personas a veces quieren tomar el evangelio como fuente de ganancia. Entonces dicen: yo como que voy a abrir una iglesia, yo como que voy a empezar a hacer esto, pero realmente se quieren hacer maestros no por un llamado de parte de Dios, porque finalmente pues Dios es el que llama, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, sino que hay personas que realmente pues desenfocan la palabra y piensan que realmente esto es un negocio y realmente no es así. Entonces por eso dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que hay una gran responsabilidad acerca de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, es una responsabilidad, pero sabemos los que enseñamos la palabra que ciertísimamente un día estaremos delante de la presencia del Señor rindiendo cuentas acerca de lo que hablamos o de lo que no hablamos. Por eso el tema principal se titula la lengua en esta mañana. Versículo 2 de la carta de Santiago dice: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos? Todos. ¿Hay alguno que diga: no, yo no ofendo absolutamente a nadie? Pues aquí dice el apóstol Santiago que todos ofendemos muchísimas veces. Entonces, ¿qué significa? Que obviamente debemos reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que necesitamos de Dios, porque finalmente siempre hay ofensas. Anoche se celebró era la final del fútbol, ¿cierto? Del fútbol profesional y escuchábamos, hubo muchos inconvenientes. Esta mañana las calles estaban pues un poquito como revolcadas. En el conjunto donde nosotros vivimos había un joven como a las 3 de la mañana profiriendo realmente amenazas contra otro joven, y yo creo que esto se vio pues en muchísimas partes, porque la gente del mundo pues ellos no saben dominar completamente su lengua, entonces ellos están ofendiendo, y usualmente esas peleas, esos conflictos comienzan con ofensas, con arengas de un equipo hacia otro por una camisa, y realmente pues ahí es donde se presenta la intolerancia. Entonces por eso dice aquí Santiago: porque todos ofendemos muchas veces. Dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces cuando aprendemos nosotros a dominar la lengua, que es ese órgano tan pequeño pero que provoca unos grandes inconvenientes, pues dice Santiago que si nosotros aprendemos a dominar la lengua, pues podemos dominar todo el cuerpo, y ese órgano tan pequeño como es realmente la lengua. Y yo creo que todos como cristianos, y aun cuando no éramos creyentes, yo creo que todos teníamos problemas con la lengua, ¿cierto? Si alguien te ofendía, tú no le decías: ay, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. No,
no. Usualmente cuando se ofende una persona a la otra, pues la otra, ¿qué pasa? Que comienza realmente un conflicto, comienza una pelea. Proverbios 15:1, no lo tengo ahí, pero Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No sé si usted le ha pasado, o yo lo digo por experiencia, porque me ha pasado cuando usualmente los que conducimos vehículo en Bogotá, cuando de pronto ofendemos a otra persona porque lo cerramos o pasa alguna circunstancia, pues viene la otra persona como emberriondada, como decimos, pues realmente a recordarnos toda la generación, ¿cierto? A recordarnos el papá, la mamá, los abuelos. Pero usualmente yo aprendí, una vez lo puse por experiencia, que cuando yo cometí una imprudencia, venía otra persona pues tal vez a tratarme mal, y yo lo que hice fue levantar mi mano y decirle, qué pena, bajé la ventana y dije, excúseme. Y la persona automáticamente, ¿qué pasó? Que tuvo que comerse sus palabras. Me dijo, no, pero tenga cuidado. Le dije, sí, qué pena, por favor, excúseme, no lo vi. O sea, yo estaba realmente aplicando lo que dice Proverbios 15:1, que la blanda respuesta quita la ira. Entonces automáticamente esa persona venía de pronto ofendida, pero yo con hacer esto y decirle, qué pena, discúlpeme, automáticamente se cambió se cambió la acción. Y eso es lo que debemos hacer realmente los que manejan motos, los que manejan vehículos en las grandes urbes, porque pues el tráfico es bastante complicado. Dice, mala áspera respuesta hace subir el furor. Entonces si viene la persona y le recuerda a sus abuelos o a su señora madre, y usted también pues va a poner lo mismo, pues obviamente se va a armar un conflicto. ¿Sí pasa eso o no pasa eso? O pasa en otras ciudades. No, aquí en Bogotá no pasa eso, pastor. Eso esta ciudad es, pero realmente una ternura, todo es armonía. No, realmente pasa, lamentablemente, es el panorama que tenemos actualmente en nuestras ciudades, en nuestras generaciones. La gente hoy en día es muy intolerante y lamentablemente por eso se ven esos conflictos en la actualidad. Versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Cuántos tienen caballos? No, ninguno acá tenemos caballos. Dice, para que nos obedezcan y dirigemos así todo su cuerpo. Ese freno que se coloca en la boca de los caballos se llama cabresto. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Para los que tienen finca, no, ninguno tiene finca. En el Salmos 32:9 dice, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Entonces se les coloca a los caballos realmente ese cabestro, que es como un aparato en la boca. Entonces cuando el que está dirigiendo el caballo, no el cabello sino el caballo, jala, entonces el caballo sabe, ustedes me hacen confundir, el caballo automáticamente se frena. Yo creo que nosotros los seres humanos deberíamos colocarnos eso, que cuando vamos a hablar malas palabras, ¿qué pasa? Pues jalarnos para saber absolutamente que debemos ponerle freno a nuestra lengua. Dice así en el versículo 3, entonces, que se pone ese freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4 dice, mirad también las naves. Por esos días están de moda las naves. ¿Recuerdan el Titanic que se hundió? Que tenía un pequeño timón, y con ese pequeño timón era dirigido, pero por no hacer caso a la alerta de un iceberg, ¿qué pasó? Que absolutamente pues se conoce la historia, que se hundió esta gran nave. Dice, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, dice, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y obviamente estos cruceros hoy en día, que son inmensos, realmente pues ellos tienen un pequeño timón, y lo que dice la palabra es verdad. Pues obviamente el capitán es el que, con girar a izquierda o derecha, donde quieren dirigir, pues realmente con ese pequeño timón la nave realmente pues obviamente toma el rumbo que la persona quiere. Pero no es así con la lengua. A veces, no sé si te ha pasado, y les decía, hay un dicho que no es bíblico, pero en los buses antiguos, recuerda el hermano Ángel que en los buses antiguos había un avisito que decía, antes de poner a funcionar su lengua, ponga a funcionar su cerebro. Y eso realmente debe ser así, porque cuando la persona no sabe lo que está diciendo, cuando ofende, pues dice una cantidad de barbaridades, de groserías, ofende, y realmente pues no debe ser así. Y más delicado cuando decimos que somos cristianos, que vamos a la iglesia y ofendemos, y de pronto tenemos un altercado con la esposa, con el esposo. ¿Sí les ha pasado? ¿O solo el pastor es el que pelea con la esposa? No, yo también tengo a veces discusiones, porque es normal.
No es que no, es que la vida del pastor, no, eso es gloria, aleluya, no. Obviamente hay divisiones, pero la cuestión es cómo se resuelven esas divisiones. Entonces, cuando hay discusiones, pues obviamente nosotros los hombres, ¿qué hacemos? Nosotros callamos. Nosotros somos la dulzura, la ternura. Nos callamos y dejamos que ellas peleen completamente, absolutamente solas. Porque pues para una pelea se necesitan 2 personas. Pero qué bueno es que nosotros aprendamos a gobernar y a dominar realmente la lengua. Y eso es de sabios. A veces callar es sabio. Viene una persona, te ofende, te dice o te llama la atención en tu empresa, allí en tu trabajo o tal vez en tu núcleo familiar, y a veces callar realmente es de sabios, porque pues cuando alguien está completamente ofendido, la persona está esperando pues que uno le responda, pero realmente cuando uno calla, pues realmente a veces esto es de sabiduría. Yo he aprendido mucho eso, por eso Dios nos dio una sola boca y 2 oídos. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos menos y escuchemos más. Pero a veces hacemos lo contrario, hablamos y no dejamos hablar a la otra persona y tenemos argumentos y nos tapan la boca y hasta por los codos hablamos. Entonces debemos realmente aprender nosotros a dominar realmente la lengua. Versículo 5 de Santiago capítulo 3 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, dice la palabra, pero se jacta de grandes cosas. ¿Se ha escuchado o escuchábamos tiempos antes cuando se sientan las personas a tomar trago y eso hablan y cambian el mundo entero, y es que yo voy a hacer y voy a deshacer? Y realmente pues es lo que dice realmente la palabra, se jacta de grandes cosas, y personas que comienzan a hablar y pues realmente no actúan. Entonces yo diría, deje de hablar tanto y actúe mejor. O sea una persona realmente de testimonio, hablemos menos. Pero a veces hay personas que no, es que yo voy a hacer esto, y si tuviera dinero le ayudaría a los pobres y le ayudaría a mis padres, y resulta que de pronto la vida le da un golpe de suerte, como dice el mundo, y de pronto su condición cambia y se olvidó de todo lo que había hablado. Entonces se vuelve un mal hijo, se vuelve un mal padre, se vuelve un mal vecino, se vuelve egoísta, se vuelve egocéntrico. Entonces no debe ser así, realmente pues que lo que nosotros hablamos sea coherente pues realmente a lo que nosotros estamos completamente viviendo. Dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Entonces realmente el fuego controlado es beneficioso. Nosotros tenemos hoy en día gas natural en nuestras casas y pues es de bendición o es de gran beneficio, porque el fuego lo utilizamos ¿para qué? Para la cocción de los alimentos. Otros utilizan el gas para el calentador, para no bañarse con agua fría, otros ni se bañan. Pero realmente el fuego es de gran uso beneficioso. No solamente sirve para cocinar, sino para uso industrial. Pero el fuego, cuando se sale, obviamente está fuera de control, es completamente destructivo. Y así se puede comparar la lengua. La lengua bien manejada, obviamente puede adornar, puede hablar, puede bendecir vidas, pero cuando una lengua está fuera de control, es igual que el fuego. La Biblia hace ese comparativo, porque hay personas que realmente destruyen. Una palabra son como golpes y destruyen, y hay personas que hablan completamente mal. Por eso se llama mal decir, es hablar mal. Y a veces por eso yo le he dicho a muchos de ustedes, cuando hablamos con personas de pronto que no conocemos, podemos a veces discernir o mirar qué es lo que hay en la persona, porque hablamos con personas y la persona de pronto en un par de minutos escuchamos que es agradecido con la vida, que le preguntamos cómo está y dice, no, pues bien, gracias a Dios, mi familia bien. Pero hay otras personas que automáticamente a todas están maldiciendo, no, mire qué día tan lluvioso, mire esto, y empiezan a maldecir, están renegando del presidente. Bueno, ¿quién no renega al presidente? Pero están renegando del presidente, del alcalde, de la Junta de Acción Comunal, de todo el mundo. Nunca están satisfechos. Entonces ya uno puede discernir o darse cuenta qué es lo que hay realmente en esa persona, porque la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros esperamos, los que somos creyentes, los que somos cristianos, que nosotros aprendamos realmente a hablar. Por eso la importancia de congregarnos, de escuchar la palabra de Dios, porque entre más te alimentes de la palabra de Dios, pues más vas a enriquecer tu vocabulario.
Yo soy empleado de una compañía, muchos de ustedes saben que trabajo en una compañía. Yo llego a las 5 de la mañana a la empresa, 5:30, y lo primero que hago es saludar a las personas que me encuentro por el camino, compañeros, jefes, hasta el guarda de seguridad. Buenos días, ¿cómo está? Bendiciones. Eso es bonito realmente hacerlo, pero hay personas que llegan y completamente ni saludan. Y pues ahí yo creo que esto es como algo de cultura. Si a algún lado llegamos, pues nosotros realmente saludamos. Si nos vamos de algún lado, pues realmente nos despedimos. Si ofendemos a alguien, pues pedimos disculpas. Pero hay gente que realmente pues no habla absolutamente nada, y su carácter pues obviamente es un carácter completamente fuerte. Entonces dice la palabra que he aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Imagínense el comparativo que hace Santiago acerca de la lengua, que es un mundo de maldad. Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, y realmente a veces pasa eso. Las personas, como le decía, los que estaban tal vez celebrando anoche su final de su fútbol, entonces amanecieron o estaban lastimando a otras personas, tratando mal a los demás, pues es un mundo realmente completamente de maldad. Dice también que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces, una lengua que no se sujeta a Dios, que no se sujeta a las normas, que es una lengua que realmente habla maldad, realmente es una lengua que está contaminando todo el cuerpo. O sea que la lengua, si miramos a la luz de la palabra, la lengua es un adorno. Nosotros podemos adornar realmente con la palabra de Dios, con bendecir realmente a las demás personas. Y obviamente este es un mensaje pues inicialmente para creyentes. Por eso nosotros debemos hablar bien. Debes hablar bien de tu esposa, debes hablar bien de tus hijos, de tu trabajo, de las cosas que te pasan. Y eso es agradable cuando escuchamos personas que nos hablan bien. Pues yo hablo con muchas personas como pastor, como empleado, como persona, como esposo, como padre. Hablo bastante. Y a veces encontramos conversaciones de todo tipo, pero cuando alguien viene a hablarme mal sin fundamentos o a indisponerme, pues yo prefiero cerrar mis oídos o evitar esas personas. Por eso también debemos tener cuidado con lo que escuchamos. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Recordemos que las mujeres tienen un pequeño problema, y es que a la mujer le entra todo por el oído, y al hombre nos entra todo por la vista. Entonces nosotros debemos guardar nuestra vista, y las mujeres deben guardar su oído para evitar esas conversaciones que son malintencionadas. Versículo 6, seguimos ahí, dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué terrible comparación que hace. El infierno es un lugar de tormento donde descienden realmente las personas que mueren realmente sin reconciliarse con Dios, y hace este comparativo. Dice que ella misma es inflamada por el infierno. Cuando una persona no sabe controlar realmente su lengua y no sabe realmente hablar. Versículo 7: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Cuántos tienen mascoticas acá? Yo tengo una mascotica, otros tienen un gatico, un perrito, ¿cierto? Y estos animales pues se pueden domesticar, esos animales pues realmente se pueden domar, pero la lengua, dice Santiago, que es algo que no se puede domar, que es difícil. Si yo les preguntara esta mañana, ¿cuántos pueden domar su lengua? ¿Ninguno? ¿Cuántos hemos domado la lengua? ¿Cuántos hemos aprendido realmente a callar? ¿Cuántos hemos aprendido realmente a hablar? ¿Usted quiere hablar mucho mejor? Llénese de la palabra de Dios. Por eso la importancia de que usted se congregue, la importancia de que usted escuche la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aliméntese más de Dios, desprendámonos un poquito más del mundo, un poquito más de las noticias, y realmente pues llenémonos más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es de gran bendición. O sea, por eso es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, sino es la palabra que el Señor dejó plasmada para nuestro beneficio. Es el manual que nosotros tenemos. Entonces dice que toda ave, toda especie, serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cuántos hombres pueden domar la lengua? Dice que ningún hombre. Y recordemos que esta es una carta general que la podemos aplicar realmente al mundo, pero también la podemos aplicar obviamente a la iglesia.
Y obviamente nosotros aún como cristianos, como creyentes, creo que algunos hemos tenido inconvenientes, de pronto si nos hemos ofendido, alguien nos ha ofendido, pero dice que ningún hombre puede domar la lengua. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cómo es la lengua de las serpientes? Destila veneno. Y así a veces es la lengua de los seres humanos. Que el Señor nos guarde, que el Señor pues tenga misericordia de nosotros, que nosotros realmente pues si nos llamamos creyentes, si nos llamamos cristianos, aprendamos nosotros realmente a convivir, a gobernar nuestra lengua, a adornar esa palabra, que esa palabra sea bien sazonada. Que cuando yo vaya a alguna de las casas de ustedes, si yo pregunto a su esposa, a su esposo, ¿qué clase de persona eres tú? Me diga, no, mi esposo es una bendición, mi esposa es muy trabajadora, mis hijos son de gran bendición. Pero si es todo lo contrario, no, eso por favor ni me lo nombre, ese desgraciado, que eso va a la iglesia ya a calentar silla, porque eso aquí viene y me trata de lo peor. Suena chistoso, pero nos ha pasado en muchas consejerías y en la vida real. Y esto no se trata obviamente de juzgar ni de señalar a nadie, sino se trata de que nosotros realmente seamos confrontados por la Escritura, por la palabra de Dios, porque finalmente pues venimos a la iglesia es aprender, a ser exhortados realmente con la palabra de Dios, a ser formados, a que nosotros cada vez seamos mejores personas, porque obviamente estamos en un proceso de santificación. Pero si un cristiano no aplica lo que escucha, pues realmente Iván de Gracio, pues realmente pues estaría perdiendo su tiempo. Y lamentablemente hay iglesias que donde hay muchas personas que realmente como que no avanzan, pasan los años y como que siguen en lo mismo, dando vueltas y lo mismo, y siguen teniendo los mismos problemas en su casa, los mismos problemas en su trabajo, son irresponsables, son pendencieros, son maldicientes y no están aplicando realmente la palabra de Dios. Entonces sí tenemos nosotros, como dice Santiago 1:22, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que colocarlo por obras, ser de buen testimonio. Aunque nosotros no somos salvos por obras, pero sí las obras son el resultado de la salvación. Es el resultado de decir que somos salvos. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Amén, amamos a Dios y decimos que amamos a Dios, pues obviamente debemos ser coherentes con lo que estamos viviendo. Que listo, que una persona se equivocó, porque pues de pronto no hay personas que son perfectas, se equivocó, pues pida perdón, abra su boca, pida perdón, reconcíliese con su esposa, con su esposo y siga hacia adelante. Por eso la vida de un genuino creyente debe ser una vida de gran bendición. Yo le puedo decir que por más de 22 años que llevamos de conocer del Señor, de predicar el Evangelio, pues obviamente nuestras vidas es de gran bendición. Vivimos una vida apacible en el Señor, tratamos de no meternos en inconvenientes, de cumplir las responsabilidades, de pagar a tiempo, porque pues todos tenemos compromisos. Pero a veces ¿qué pasa? Que hay personas que se vuelven irresponsables. Entonces les vienen a cobrar y ¿qué pasa? Yo no me voy a robar esa plata y no sé si han escuchado eso o eso no pasa. Y se escucha. Y lo triste es de personas a veces que dicen que van a alguna iglesia. Entonces cuando una persona que no conoce de Dios, una persona del mundo, escucha a una persona que dice que es cristiano y lo escucha maldiciendo, pues ¿qué va a decir? No, esos cristianos todos son iguales, porque lamentablemente pues el mundo generaliza. Por eso debemos ser de buen testimonio. Y si una persona pues realmente no ha nacido de nuevo, pues mejor quédese calladito, que calladito se ve mejor, pero no avergüenza realmente el nombre de Cristo. Pero qué bonito es que cuando tú y yo hablamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de Dios, pues obviamente seamos coherentes. Y eso va en la responsabilidad que tiene cada persona, la responsabilidad del hombre. Versículo 9 de la tercera de Santiago dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Cuántos bendecimos a Dios o a las personas? Si nos encontramos personas y decimos, ay, Dios te bendiga. ¿Sí escuchan? Usualmente el mundo escucha mucho eso. Sea la persona que sea, cristiano, no cristiano, católico, de cualquier... ay, Dios te bendiga. Y nos volvemos como religiosos. Y dice la palabra, pues que con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella, ¿qué hacemos? Que estamos maldiciendo a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso no podemos maldecir a una persona. A mí me duele cuando alguien se refiere a una persona en condición de calle y dice, ese es desechable. ¿Sí han escuchado eso?
No, porque es una persona que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que está en una condición de calle o que tiene problemas con la drogadicción, pero realmente pues, podemos referirnos como un habitante de calle. Pero cuando una persona dice que es un desechable, yo digo, oye, esta persona no sabe lo que realmente está diciendo, porque realmente lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces hay personas que resultan bendiciendo al uno y maldiciendo realmente al otro. Esto realmente no es coherente. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Dura exhortación. La palabra de hoy es una palabra de exhortación que encontramos allí en la Escritura, que nos insta a ser mejores cristianos, a tener un compromiso con Dios, con la palabra, con nuestra familia. Si de pronto te has equivocado, pues pide perdón, porque a veces hay personas que son orgullosas, altivas y no reconocen su pecado. Pues pida perdón si ofendió, pídale perdón a la persona que usted ha ofendido y dé testimonio realmente de Dios. Aprendamos realmente a dominar. Si una persona puede dominar su lengua, como dice la palabra, pues puede dominar todo su cuerpo. Y a veces lo que hacemos nosotros en este caminar en el Señor es que aprendemos a dominar nuestro cuerpo, a ser apacible realmente a la palabra del Señor, a ser realmente personas nobles, a quitar toda altivez, toda soberbia, toda vanagloria, no actuar como actúa el mundo, porque realmente pues el mundo va de mal en peor. Estamos en una generación triste, dolorosa. Yo no sé qué serán las futuras generaciones que van a recibir nuestros hijos. Si estamos en una generación mala y perversa, donde el aumento de la maldad día tras día, la gente, la altivez, la soberbia, la maldad, la violencia, todo lo que estamos viendo, yo creo que las personas que somos contemporáneos y así jóvenes como yo, pues en nuestra época pues no veíamos eso. Pero realmente hoy en día es triste ver la generación que tenemos. ¿Qué recibirán nuestros hijos y qué recibirán nuestros nietos? Una generación completamente en degradación. Que realmente el Señor nos guarde. El mundo no va a cambiar, dice la palabra, porque alguien dirá: ay, pastor, pues oremos por el mundo. No, el mundo no va a cambiar, pero sí tú y yo como creyentes podemos cambiar, podemos tener una mejor generación. Los que tenemos hijos y que van a un colegio, nosotros no vamos a que nuestros hijos los eduque el colegio, eso es falso. Ellos van a aprender matemáticas, inglés y todas las materias, pero la educación, ¿a quién le corresponde? A los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. Cuando vemos un niño que es decente, amoroso, respetuoso, pues yo deduzco que automáticamente eso es lo que se vive en su casa. Pero si llega un niño patán, grosero, pues ¿qué es lo que está viendo en su casa? Eso es lo que posiblemente está viendo. Entonces sí hay una responsabilidad de cómo estamos educando nosotros a nuestros hijos. Gracias al Señor, y pongo por ejemplo a mis hijos, cuando nos llaman del colegio para algo relacionado con mi hija, pues gracias al Señor es de felicitaciones, y me siento muy orgulloso de mi hija, porque pues dice Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces tenemos una gran responsabilidad de instruirlos a ellos en el camino del Señor. Pero las generaciones hoy en día, ¿qué hacen? Le ponemos un celular, ¿cierto?, para que el niño se entretenga y no moleste. Claro que no va a molestar, él se va a quedar calladito y todo el día en su celular. No, ese no es el orden. La tecnología es buena, es necesaria, pero como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo, y hay un tiempo de esparcimiento, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de compartir en familia, pero también hay un tiempo donde realmente nosotros nos desconectemos de la tecnología, porque la tecnología nos tiene completamente envueltos. Listo, hay personas que de pronto por su trabajo, en mi trabajo pues utilizo mucho el tema de datos, porque pues digamos trabajo en ventas, pero hay personas que a veces el ocio, y sabemos lo que realmente trae todo esto. Entonces dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así, porque realmente ninguno puede doblegar esa lengua. En Proverbios 6, 16, 17, no tengo tampoco ese versículo hoy, pero apunte, dice: 6 cosas aborrece el Señor, dice, y aún 7 abomina su alma, dice: los ojos altivos y la lengua mentirosa. O sea, una persona que está adecuado o familiarizado en decir mentiras, pues es algo que Dios aborrece. No digamos mentiras, hablemos con la verdad. Nosotros debemos caminar en la verdad.
pero a veces decimos, hay una mentira piadosa, ¿cierto? No, las mentiras piadosas no existen en la Biblia. Eso es un invento humano, es una excusa. No diga mentiras, hable siempre la verdad. La Biblia dice que Dios respalda al que camina realmente en la verdad. Yo les reitero y les he hablado muchas veces, si usted tiene una deuda y no la puede pagar, pues hable con la persona que usted le debe ese dinero, dígale, venga, realmente no puedo, tengo una dificultad económica, miremos a ver cómo podemos hacer, y hable. Es mejor sonrojarse un poquito y no realmente esconderse o decir mentiras. Versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Si han ido a esas cascadas cuando vamos por allí de paseo y encontramos que hay cascadas que usualmente pues la mayoría son de agua dulce, pero no es que esperemos hasta las 7 que después de las 7 va a salir agua salada. No, eso no suele pasar. Por eso dice la palabra que acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. Versículo 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Termina el apóstol Santiago concluyendo con ese versículo, hablando acerca de eso, acerca de la lengua. Yo tengo otros versículos, ahí los tengo, esos versículos sí los tengo ahí, que encontré. La Biblia pues realmente da mucha pauta, da mucha información. Cuando queremos estudiar un tema o abarcar un tema, pues la Biblia tiene bastante información. En el Salmo 66, 17, hablando obviamente de la lengua, dice, clamé a Él con mi boca y lo alabé con mi lengua. ¿Para qué debemos tener esa lengua? Para aclamar el nombre del Señor, no solamente para contender, para pelear, para pedir, sino dice realmente clamé a Él con mi boca y lo alabé con mi lengua. Proverbios 15:4 dice, la lengua pasible es árbol de vida, más la de perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces sí ve la importancia de que nosotros dominemos nuestra lengua y que realmente podamos decir nuestra lengua es un apacible árbol de vida, que cuando tú hables realmente de vida. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nosotros como cristianos, como creyentes, diariamente nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Cuando abras tu boca, ojalá sea para bendecir. No te dé pena, porque hay personas que no les da pena ser groseros, ser patanes, pero cuando toca predicar el evangelio, ay no, pastor, es que a mí me da pena hablar en público. Pero ¿cómo no le da pena a veces tratar mal a otra persona? No. Realmente nosotros cuando abramos nuestra boca, que sea para poder bendecir la vida de las personas. Hoy en día hay mucha necesidad de Dios por todo lado. Encontramos que hay personas que están en tinieblas, que hay divorcios, que hay personas que tienen intentos de suicidio. Pues nosotros abramos nuestra boca y hablemos la palabra de Dios, porque no siempre el pastor va a poder estar ahí, o no siempre el maestro bíblico nos va a poder acompañar. Y si nosotros somos buenos creyentes, ¿qué hacemos? Que abrimos nuestra boca y le hablamos a la persona la palabra de Dios. ¿Cuánto lo han hecho de hablarle a otras personas del evangelio? ¿Sí lo hemos hecho? Claro. Si usted es creyente, si usted es un verdadero cristiano, tiene que aprender a predicarles a otros de Cristo. Jesús, cuando sanaba a los enfermos, Él les decía a muchos, les decía, anda y ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces significa que tenemos que testificar, de hablar de las bondades de Dios. Pero si viene un vecino, un familiar que tiene problemas y nos habla de su situación y nos callamos porque nos da pena, pues realmente estamos siendo insensatos. Abramos nuestra boca, y cuando nosotros abrimos nuestra boca, pues el Espíritu Santo nos da de qué hablar, y es ahí la importancia de memorizar versículos. Cuando usted memoriza mucho la palabra, ¿qué pasa? De pronto se le puede olvidar, pero cuando usted comienza a hablar, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo empieza a darnos de qué hablar y comienzan a venir esos versículos y empezamos a adornar ese mensaje con la palabra del Evangelio, y es un privilegio realmente hacerlo. Yo lo he visto a usted en esta mañana para que usted sea una persona que usted gane personas para el Señor, no para llenar una iglesia. Bueno, si puede, pues invítelos a la casa de Dios, pero esa no es la motivación, pero que usted pueda predicarle a personas del Evangelio de Dios.
Usualmente nosotros tenemos en nuestras redes sociales un número telefónico que es el que está acá puesto afuera, y muchas personas nos escriben, por favor, mire, oren por mí, tengo esta necesidad. ¿Y qué hacemos? Que inmediatamente pues mi esposa, la que maneja esa línea, pues ella me comenta y yo inmediatamente pues procuro realmente responder esas inquietudes. Esta semana pues también me escribió una persona, aquí un vecino de muy cerca, que pues como estuvimos repartiendo los tratados bíblicos, la persona nos escribió y nos dijo, no, quiero hablar con el pastor, necesito una consejería. Pues yo lo atendí el día jueves en la tarde y fue algo bonito, porque es una persona pues que tenía la necesidad realmente de Dios, que ama realmente a Dios. En otro tiempo se estuvo congregando, se dejó de congregar por problemas que tuvo en su vida personal, pero él realmente tenía una necesidad de Dios. Entonces sí ve que hay mucha necesidad en el mundo, pero la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros por Jesús? ¿Qué estamos haciendo por las personas? Porque, bueno, gloria a Dios, el Señor me salvó, mi esposo es cristiano, mi esposa va a la iglesia, mis hijos, y nos conformamos con eso y nos cerramos. Eso se llama monasterismo. Las personas que se encierran ahí, no, tenemos que salir realmente nosotros y hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces abre tu boca, no te dé pena, llénate del poder de Dios, llénate de la palabra y predica el evangelio de Cristo, e invita a las personas realmente a venir a Cristo, y invítalos pues también a venir a la iglesia. Nosotros como iglesia no tenemos estrategias de crecimiento, pero yo creo fielmente que si cada uno de nosotros propusiera en su corazón predicarle a una persona que conocemos, que sabemos que tiene necesidad, yo creo que no cabríamos en ningún lugar, porque estaríamos todos trabajando en la obra del Señor. Pero a veces esperamos que todo lo haga el pastor, que el pastor enseñe, que el pastor predique, que el pastor haga el estudio bíblico, que el pastor haga el aseo. No nos volvamos realmente dependientes de un hombre, volvámonos dependientes del Señor Jesucristo, porque realmente en Él está puesta nuestra confianza y nuestra fe. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces hay un poder en nuestra lengua, ese poder para bendecir o ese poder para maldecir, ese poder para hablar bien o ese poder para hablar mal. Entonces, ¿cómo debemos hablar de ahora en adelante y siempre? Hablar bien de la situación, hablar bien de nuestra familia, independiente. Y alguno dirá, pastor, pero es que usted no conoce mi vida, no tengo trabajo, tengo situaciones, pues yo qué voy a hablar bien. No, pues ahí también entra la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no hable también a veces lo que usted solo ve, no, pues hable lo que no vemos, y lo que no vemos son las cosas espirituales, las cosas del reino, menos del mundo, más de Dios. Proverbios 10:19, para ir culminando el primer bloque acerca de la lengua, dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Seamos prudentes, refrenemos realmente nuestra boca de lo que estamos hablando, porque dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Hay personas que hablan y hablan y hablan, y a veces entre esas palabras, ¿qué pasa? Que vienen palabras de doble ánimo, ¿cierto? O palabras de ofensa, o a alguien está ofendiendo, y debemos aprender a ser sabios y a controlar nuestra lengua. Y el último versículo que tengo acerca de la lengua es el Salmo 122. Dice, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua embustera. Entonces debemos pedirle al Señor que en su sabiduría realmente Él nos libre realmente de esos labios mentirosos y de esa lengua que es embustera. ¿Cuántos conocemos a esas personas que son mentirosos y embusteros? ¿No los conocemos o solo el pastor se los encuentra? Entonces dice la palabra que debemos orar al Señor para que nos libre pues realmente de ese tipo de personas. Bueno, ¿cuántos estamos siendo edificados con la enseñanza del día de hoy? Porque veo caras ahí como tristes. Ay, pastor, ¿por qué no me hablaba de prosperidad material? Me habla de otras cosas, me habla del cielo. No, necesitamos realmente abarcar toda la Biblia. Y qué bonito es que nosotros podamos, en amor del Señor, pues hacer una exhortación. Y esa exhortación es de este servidor en adelante, es para todos. Vamos al siguiente bloque de la enseñanza del día de hoy, a partir del versículo 13 al 18. Dice el versículo 13 y tiene un título que dice, la sabiduría de lo alto. Entonces, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os
jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que nos dice Santiago que la sabiduría que no es de Dios, que proviene del mundo, es una sabiduría diabólica, animal. Y eso encontramos hoy en día personas que tienen mucho conocimiento, personas científicos que tienen conocimiento, pero no tienen el conocimiento realmente de Dios. Entonces, si uno quiere ser grande, digamos, delante de Dios, pues realmente aquí está la sabiduría en la cual nosotros debemos meditar. El Salmo 119 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Debemos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría que desciende de lo alto, que es una sabiduría que realmente bendice la vida de las personas, y no la sabiduría del mundo, porque alguno podría decir: pastor, yo estudié en tal universidad y en tal otra, y tengo magíster en esto, y bueno, tiene un poco de títulos que realmente pues no sabe la persona qué es lo que es finalmente. Y no es que esté mal, porque obviamente, claro, pues nosotros debemos avanzar, estudiar, los que tienen la posibilidad, pero que siempre nosotros tengamos presente que la principal sabiduría que debemos adquirir realmente es la de Dios, rechazar la del mundo y adquirir la sabiduría realmente de Dios. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde no está Dios, donde no se involucra a Dios, realmente pues una vida sin Dios no es absolutamente nada. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Por eso es un privilegio el llamarnos cristianos, por eso es un privilegio el poder ir a una iglesia, por eso es un privilegio el poder tener una iglesia local cerca de nuestro lugar de residencia. Aprovechémoslo, vivamos realmente para Dios, vengamos a los estudios bíblicos, preguntemos, vengamos a los discipulados, a la reunión, seamos partícipes de la iglesia. La persona que vino esa semana, que le hice esa consejería, lo primero que él me dijo, hermano, yo quiero servir en la obra de Dios. Y me pareció algo paradójico, porque a veces hay personas que llevan tiempo en esta congregación o en alguna iglesia y jamás disponen su corazón a servir. Pero esta persona que venía por primera vez, que bueno, había asistido a una iglesia en algunos años, me dijo: yo quiero servir al Señor, pero quiero saber cómo hacerlo. Pues lo invité a los estudios bíblicos, porque le dije, pues obviamente todo tiene su orden, pero qué bonito es que nosotros tengamos esa disposición de servir. Pero a veces queremos que las personas nos sirvan, y la Biblia dice que es mejor servir que ser servido. Y a eso mismo vino el Señor Jesucristo, a servir a los demás por amor. Y si nosotros los predicadores en este tiempo debemos tener esa convicción de que fuimos llamados fue a servir, no a que las personas adulen a un pastor. Ay, mi pastor tan lindo. No haga eso, porque créame que le va a hacer mal a ese pastor. Pero sí debemos aprender a respetar, a servir realmente al Señor. Versículo 17, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, del capítulo 3. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo es la sabiduría que desciende de lo alto? Pura, porque es la sabiduría de Dios. Después, pacífica, amable, benigna, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso es la palabra de verdad. Eso es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Pero tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarla. Dice Juan 5:31, dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Pero si yo le preguntara, que usualmente hago este testeo, ¿cuántos esta semana estuvieron estudiando la Biblia? ¿Uno? El pastor, el hermano Jaime, porque tenía una enseñanza hoy. Yo creo que cuando uno hiciera esta pregunta, todos deberían levantar su mano y decir: sí, pastor, esta semana tuvimos un devocional con mi esposa, con mis hijos o en la iglesia, y estuvimos estudiando la palabra de Dios. Pero a veces es lo que menos dejamos de hacer. Y el mundo tiene excusas: es que estuve ocupado, es que tuve que madrugar, es que tuve que trasnochar, es que no me queda tiempo. Pues ¿cómo si nos queda tiempo para comer, si nos queda tiempo para dormir, nos queda tiempo para hacer otras cosas? Debe ser un hábito, un buen hábito en los cristianos, el tener su propia Biblia, el rayarla, en escudriñarla. Si usted no tiene su Biblia, pues nos dice y miramos cómo la iglesia le puede proporcionar una Biblia, pero téngala.
ráyela, medite realmente en ella. Por eso ciertísimamente Jesús en Mateo 4:4 dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si el mundo optara realmente por ir más a la palabra de Dios, no tendríamos el mundo de descomposición que tenemos hoy en día. Pero se ha dejado de lado la palabra de Dios. Aún muchos ministros, aún muchas iglesias han sacado la Biblia. Y los mensajes ahora son humanistas, mensajes de prosperidad, de materialismo. Y hablan lo que a la gente les gusta escuchar. Y son felices realmente en esos lugares. Ay, es que allá el pastorcito nos habla tan lindo. Claro, pues les habla hermoso, les habla de cómo prosperar económicamente. Pues al mundo le gusta eso. Pero no seamos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Conformémonos con las sanas palabras del Evangelio. Por eso los molestamos aquí como cristianos. Usted debe tener su propia Biblia. Cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia. Ábrala. Que si decimos vamos a la carta de Santiago, oiga, ¿y dónde queda Santiago? Y nos vamos a las primeras páginas para encontrar dónde queda Santiago. Aún debemos saber cómo queda el orden de los libros, conocer entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahorita comenzamos el día de hoy un estudio acerca de la bibliología, que es el estudio de la Biblia. Lo invito, si usted tiene el tiempo, el día domingo de 9 a 9:45, son unas enseñanzas muy buenas. Hoy aprendí algo que no, digamos que no conocía, algo nuevo. Y me gustó la clase de hoy, hermano, porque yo también me siento, yo no me la sé toda, yo necesito estudiar la palabra de Dios. Y dije, oiga, qué bonito esa forma como nos están enseñando. Entonces es necesario que nosotros seamos instruidos en la palabra de Dios, con la sabiduría, no del mundo, sino la sabiduría que desciende de lo alto, que es la sabiduría realmente de Dios. Nos queda el último versículo, la enseñanza del día de hoy, versículo 18. Dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo debemos vivir dentro de esa sabiduría que nos da el Señor? ¿Cómo debemos vivir? ¿En paz o en guerra? En paz. ¿Y qué es lo que el mundo tiene hoy en día? Guerras, conflictos, nación contra nación. El padre se levanta contra el hijo contra el padre, y es el mundo que tenemos actualmente ante nuestros ojos. Pero nosotros realmente somos de aquellos hombres y mujeres, hombres esforzados, hombres de Dios, que hacemos la paz. Nosotros los cristianos debemos ser personas de paz. Yo no me imagino un cristiano por allá en el conjunto, no, es que se agarró ese hermano allá con el administrador, no quería pagar la administración y llegó a la empresa y eso trató mal al portero. Pues yo digo que una persona esa no es un cristiano, es una persona que se ha infiltrado en una iglesia, que va a una iglesia y de pronto vas a calentar silla, pero no es una persona que realmente ha nacido de nuevo. Entonces vivamos realmente para Dios, coloquemos por obra su palabra. Estuvimos viendo acerca de la lengua, creo que tenemos una gran meta para nosotros aprender a controlar realmente ese miembro pequeño, y también pidámosle a Dios la sabiduría que desciende de lo alto. Este tipo de mensajes que estamos viendo capítulo por capítulo, versículo a versículo, son mensajes que deben bendecir la vida de los cristianos. Yo le quiero confesar, le quiero ser sensato, que en la iglesia que estoy por más de 10 años nunca nos expusieron este tipo de enseñanzas. Se hablaba de otras cosas menos de la palabra de Dios. Y ahora que tengo el privilegio y la responsabilidad de predicar el Evangelio, pues me gusta predicar estos mensajes, porque son mensajes bíblicos, mensajes que se nos quedan, mensajes que nos enriquecen. Porque yo le pregunto cuántos conocían el capítulo 3 de Santiago, cuántos lo habían leído. ¿Hay alguno que diga, no, pastor, hasta ahora me entero de esto? ¿Sí ve? Entonces es necesario que nosotros hablemos realmente la palabra de Dios, y ella nos va a enriquecer, nos va a dar esa sabiduría de cómo comportarnos como genuinos creyentes en este mundo, y no ser de las estadísticas del montón. Y perdóneme y suena feo, pero lamentablemente el mundo va de mal en peor. Vuelvo y le digo, vamos a ver un noticiero más tarde y vamos a ver cuántas personas quedaron heridas, o tal vez hubo muertos o accidentes de tránsito por la intolerancia, por el fanatismo. Y el mundo nos tilda a nosotros de fanáticos. ¿Sí le han dicho a usted alguna vez? Es que usted es un fanático. Sí, pues yo soy un fanático de Jesús, soy un fanático de la Biblia, y gloria a Dios por ese fanatismo. Pero es un fanatismo que ¿qué hace? Bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi trabajo. Es un fanatismo que no daña. Pero vemos que el fanatismo, como lo celebra el mundo, sí es un fanatismo que está llevando a la destrucción a muchos, y tristemente a la mayoría de jóvenes. Entonces yo creo que tenemos muchos motivos para estar agradecidos con el Señor
por su palabra. Hoy estamos vivos, tenemos salud, tenemos una esperanza. Tal vez así tengamos situaciones, porque de pronto el trabajo a veces como que es cierto, como que no es lo que queremos, o de pronto no alcanzan los recursos porque estamos en un tiempo donde hay inflación, donde hay carestía. Pues pidámosle a Dios, utilicemos esa boca para abrir nuestra lengua y clamar a Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces abramos nuestra boca y oremos cada día, no solamente cuando haya necesidad, porque a veces hay una necesidad. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, líbrame de este problema. Pero cuando estás bien, cuando tienes que todo aparentemente camina en marcha, pues no, ni siquiera te apareces por la iglesia, ni siquiera agradeces a Dios, te vuelves un desagradecido. Y yo digo, si el Señor nos bendice cada día, porque ya fuimos bendecidos rica espiritualmente, pues vivamos dando gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Demos gracias al Señor. Vuelvo y le digo, tenemos muchos motivos. Hoy estamos acá. Si usted va y mira una estadística allí en la fiscalía o en medicina legal, se va a dar cuenta que hubo muchas personas que tuvieron un deceso. De pronto porque ya tenían una avanzada edad, pero la mayoría por un accidente de tránsito o por la violencia. Entonces démosle gracias a Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Yo espero que usted allí en el lugar donde está, abra su boca, clame a Dios, dele gracias a Dios por su vida, por sus hijos, por su familia, por su trabajo, por lo mucho o por lo poco que tenga. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. El apóstol Pablo, él decía, y él recitaba, decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo sabía dar gracias a Dios en las dificultades, cuando estuvo en la cárcel, pero también cuando tenía momentos buenos y momentos alegres. Y esa debe ser la condición y la característica de cada persona que ama a Dios, de cada persona que busca a Dios, ser más agradecidos. Así que nuestra boca se pueda destilar palabras de bendición y no de muerte. Padre Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que muchas veces nos hemos equivocado, que tal vez hemos ofendido a otra persona, tal vez hemos ofendido al esposo, a la esposa, tal vez hemos ofendido a nuestros hijos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos guíes, que nos des esa capacidad, ese dominio propio para poder gobernar nuestro cuerpo, nuestra lengua, Señor. Perdónanos, Padre precioso, por cada ofensa que hemos hecho. Pero hoy abrimos nuestra boca, Señor, en fe para declarar, Señor, que te necesitamos, Señor, para creer que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, para decir que te necesitamos cada día, Dios. Ven, gobierna nuestras vidas. Queremos mejores familias en Cristo, Señor. Queremos habitar en tu presencia. Te damos gracias, Padre precioso, en esta mañana, Dios. Levantamos nuestro clamor a ti. Oramos por el mundo, Señor, por nuestros gobernantes, Dios, para que tú abras sus ojos, Señor, y que ellos se puedan convertir de las tinieblas a tu luz admirable, Dios. Permítenos, Señor, que nosotros como cristianos podamos predicar tu palabra, Señor. Sabemos que no es la labor solamente de un predicador, sino que debe ser de cada persona, Señor, que abra su boca, Señor, para proclamar y exaltar las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Yo Te preguntaré. y tú me enseñarás. Mas Ahora mis ojos te ven. me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor.
Gracias te damos, Señor. Padre precioso, tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque tú amas al dador alegre. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por este lugar que tú nos has permitido, porque podemos seguir expandiendo tu obra, tu palabra, Dios. Hoy presentamos una ofrenda delante de ti, Señor, en agradecimiento a lo que tú ya has hecho, Señor. Somos agradecidos contigo, Señor, como iglesia, como pastor, lo hacemos respetuosamente, sin agraviar a ninguno de los hermanos, Señor, pero sabiendo que la obra tiene necesidades, Señor. Hoy te damos gracias por cada hermano, Señor, que apoya la obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.